Buenas noches. Vamos a seguir continuando con las clases que le he estado dando acerca del diablo. Si saben bien de que el diablo es nuestro enemigo principal. Él no quiere de que nosotros hagamos nada por Dios y él está en contra de Dios y al mismo tiempo que está en contra de Dios, está en contra de nosotros y está tratando por todos los medios de que nosotros no hagamos la obra de Dios. El diablo es el enemigo número uno de todos nosotros y como ustedes saben, de que ya fue derrotado, pero todavía sigue haciendo sus cositas. Y entonces, una de las cosas principales que nosotros los cristianos debemos tener en cuenta, que nosotros debemos saber cómo él trabaja, cómo él puede atacarnos a nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprenderle eso. Y tenemos que aprenderlo. ¿Para qué? Para cuando él nos ataque, nosotros saber cómo responderle a él, como mismo Jesucristo le respondió a él cuando Jesucristo estuvo en el desierto. Y de la única forma que nosotros podemos responderle al diablo es con la palabra de Dios. De la única forma que nosotros podemos combatir al diablo es con la palabra de Dios. Y Satanás es un desafío para todos nosotros los creyentes. Satanás es como un criminal condenado a la horca, viviendo de tiempo prestado, aunque todavía es un león rugiente y un insidioso tentador. Está mortalmente herido. Satanás está mortalmente herido. El mundo está sujeto al creador, no al engañador, al redentor, no al esclaviza. El contraataque de Satanás es tan desesperanzoso como fiero. No debemos creer en su orgullo, en su orgullosa proclama de todos los reinos del mundo. Su pretensión de dominar es una mentira. Él es un usurpador sin autoridad. Es Dios quien sostiene el mundo en sus manos. No este falsificador. Y en el mundo de Dios, Satanás es un impostor, un paradista sin derechos. Satanás fue echado fuera. Satanás es un impostor. Cristo derrotó a Satanás en la cruz y la resurrección. Todos nosotros sabemos eso, de que Cristo derrotó a Satanás en la cruz y en la resurrección. Pero Satanás aún espera la ejecución final. Tal como los creyentes vivimos la tensión que los académicos llaman ya, pero todavía no, de la iglesia del Nuevo Testamento. Sí, ya somos salvos, pero todavía no somos lo que seremos en el cielo cuando estemos más allá del alcance de Satanás. De la misma forma, Satanás vive en la era del Nuevo Testamento, en la tensión del ya, pero todavía no. Ya está derrotado por la muerte y la resurrección de Cristo, pero todavía no es lo que será en el infierno, donde será completamente aplastado y será incapaz de herir el calcañar del simiente de la mujer. Desde la perspectiva eterna de Dios, la brecha, él, pero todavía no. ¿Ok? La perspectiva como criatura atada al tiempo, sentimos una brecha entre ambos, una brecha entre
Satanás y nosotros. Pero un día, cuando estemos en el cielo, esta brecha parecerá un paradero. Esta brecha es semejante al lapso entre el rayo y el trueno. En realidad, suceden al mismo tiempo, pero dado que la luz viaja más rápido que el sonido, primero vemos el rayo y segundo, después escuchamos el trueno. En el ministerio de Cristo, su muerte y resurrección, Satanás cayó como un rayo del cielo en el día de juicio y escucharemos el trueno de la destrucción eterna de Satanás. Eso nosotros lo vamos a escuchar muy pronto, muy pronto. Como creyentes que viven en el corto espacio de tiempo entre el rayo y el trueno, nuestra responsabilidad es derribar la fortaleza de Satanás en nuestra vida, en la iglesia y en nuestra nación. En el poder de Cristo, nuestro desafío diario es negarle sus metas a Satanás. Primero, viviendo por la fe. En segundo lugar, dando fruto. Y en tercer lugar, haciendo que la verdad de Cristo y su evangelio victorioso sea conocido por otros. Consideremos ahora cómo, por la gracia de Dios, podemos cumplir este desafío por medio de los siguientes propósitos. Fíjate ahora aquí lo que te estoy diciendo, ¿no? Que primeramente nosotros tenemos que cumplir las metas, que la verdadera de Cristo y su evangelio victorioso, tenemos que cumplir las metas. Primero tenemos que vivir por fe. Tenemos que vivir por fe. Segundo, tenemos que dar fruto. Tercero, tenemos que hacer la verdad de Cristo en su evangelio victorioso y que sea conocido por otras personas. Nosotros tenemos que hablar a otras personas acerca de Cristo, acerca de Dios, acerca de lo que Jesucristo ha hecho, hizo y puede hacer por todas las personas que no lo conocen a él. La decidir vivir, debemos decidir vivir conforme a la identidad en Cristo. Tenemos nosotros que vivir conforme a la identidad de Cristo. Este es el profundo mandamiento que da Pablo en Romanos capítulo 6, en capítulo 6. Pablo da el mandamiento de que nosotros tenemos que vivir como si nosotros fuéramos Cristo. Tenemos que tener la misma identidad que tuvo Cristo. A los creyentes. Pablo resume su mandato en el versículo 11. Fíjate, luego resume su mandato en el versículo 11 diciendo así: así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el versículo 22, mira lo que dice Pablo. Pablo dice a los cristianos que hemos sido liberados del pecado, y en los versículos 7 al 11, fíjate cómo dice, explica que es así porque hemos muerto al pecado. La libertad del pecado se fundamenta en nuestra identidad como creyente cristiano. No podemos seguir viviendo en pecado porque por definición hemos muerto al pecado. Entonces nosotros no podemos seguir en pecado. ¿Por qué? Porque nosotros ya morimos al pecado. Nosotros ahora estamos vivos en Jesús. Jesús no cometió ningún pecado. Entonces, si nosotros estamos vivos por Jesús, nosotros no podemos cometer ningún pecado. Porque el pecado, ¿qué cosa es el pecado? El pecado es muerte. Pablo apela a nuestro bautismo en los versículos 3 y 5. Hemos sido bautizados en Jesucristo. Pablo dice que hemos sido bautizados en Jesucristo, lo que incluye la unión con su muerte y resurrección. Esas son la realidad que dominan nuestra identidad con Cristo. Como creyentes verdaderos, no hay nada más importante de comprender. Para usted y para mí, cuando se nos cuestiona quiénes somos, que vernos como gente que ha muerto en el pecado en unión con Jesucristo y que ha sido levantado
hacia una vida. Entonces, ¿qué es lo que resulta? ¿Qué es lo que debemos hacer? Cuando cualquier persona nos pregunta a nosotros, ¿y qué somos nosotros? ¿Quiénes? ¿Y qué hacemos? Nosotros murimos al pecado y nosotros hemos sido resucitados por mediación de Jesucristo y hemos resucitado a una nueva vida, que es una vida sin cometer ningún tipo de pecado. Nosotros tenemos que vivir para Jesús, nosotros tenemos que vivir como Jesús. Y si ustedes saben bien de que Jesús no cometió ningún pecado, Él no cometió ningún pecado, nosotros tampoco debemos cometer ningún tipo de pecado. Pablo habla sobre el pecado en Romanos 5, el capítulo 5, el versículo 6. ¿Tú me entiendes? No solamente como algo que cometemos, sino como un opresor que caza nuestra vida. En Romanos 5, 21, Pablo explica que el pecado ha reinado sobre nosotros como monarca hasta la muerte. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Posteriormente, en Romanos 6:14, mira lo que dice, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, el pecado gobierna sobre la gente como un tirano. El pecado gobierna sobre la gente como un tirano. En el versículo 13 continúa, tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como un instrumento de iniquidad. Aquí Pablo pinta el pecado como una especie de general galardonado, como 5 estrellas al que los individuos le ofrecen su cuerpo como armas. Finalmente, en el versículo 23, Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la divinidad de Dios es vida eterna en Cristo, Jesús nuestro Señor. El pecado, por naturaleza, es un monarca que nos gobierna. Eso está en el versículo 5, capítulo 5, versículo 21. Un tirano que nos derriba. Capítulo 6, versículo 14. Un general que quiere usar nuestro cuerpo como arma. Capítulo 6, versículo 13. Y un empleador que nos paga el salario de muerte al final del día. Eso está en capítulo 6, versículo 23. Mira cómo dice. Vamos a ver cómo dice. Porque la paga del pecado es muerte, pero la divinidad de Dios es vida eterna en Cristo, Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras que nosotros estemos con el pecado, nosotros vamos a estar muertos, estamos muriéndonos y nosotros ya morimos en el pecado. Nosotros ahora estamos viviendo por mediación de Jesucristo y nosotros tenemos vida eterna. En todas estas imágenes, Pablo pinta el pecado como Señor y Maestro, con poder sobre nosotros. El pecado tiene poder sobre nosotros. No limita el pecado a los actos que cometemos o nuestras fallas en hacer lo correcto, sino que lo revela como un poder que ha sujeto nuestras vidas. Se ha enseñorado de nosotros y nos ha esclavizado. El pecado es poderoso, el pecado siempre ha estado en nosotros. El pecado nos ha esclavizado, se ha enseñorado en nosotros. ¿Tú me entiendes? Pablo dice, amigos cristianos, todos hemos sido bautizados en Cristo, lo que significa que también hemos sido bautizados en su muerte. Jesús sufrió en la cruz, colocándose bajo el reinado del pecado, pero él rompió el poder del pecado con su muerte. Jesús sufrió en la cruz, colocándose bajo el reinado del pecado, pero él rompió el poder del pecado con su muerte y surgió victorioso sobre el pecado.
Su santidad destruyó los poderes que lo proporcionaban y rompió las cadenas de muerte que los mantenía cautivos. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo con su muerte, ¿qué hizo él? Destruyó los poderes que presionaban al pecado y rompió las cadenas de muerte. Y rompió la cadena de muerte que nos tenía todos nosotros en cautiverio. Con su resurrección, Cristo venció el demonio del pecado y la muerte y a Satanás. Nosotros que estamos unidos por medio de la gracia con Jesucristo, también compartimos la victoria sobre el dominio del pecado. Hemos sido liberados de la autoridad del pecado. El pecado ya no debe apresionar nuestras vidas, enseñorearse de nosotros ni esclavizarnos. Ya nosotros vencimos el pecado porque nosotros estábamos con Cristo y Cristo lo venció. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el pecado ya no debe apresionar nuestras vidas. No puede enseñorearse de nosotros ni esclavizarnos más. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos la misma victoria que tuvo Cristo. Cristo derrotó al pecado, Cristo derrotó a Satanás. La misma victoria que tuvo Cristo, que tiene Cristo, la tenemos todos nosotros, porque todos nosotros tenemos fe y hemos conocido la verdad por mediación de él. En todas estas imágenes, mira, fíjate cómo dice, fíjate ahora, fíjate para que tú veas ahora, fíjate ahora lo que Pablo va a decir. Pablo nos dice que los cristianos no continuarán cometiendo pecados diferentes. Tampoco Pablo dice que los cristianos no van a parar, no continuarán de cometer pecados diferentes. Tampoco dice que los cristianos son perfectos y que no pecan. Eso es lo que dice Pablo. Lo que dice es que cada creyente cristiano unido a Jesucristo es libre del dominio, la autoridad, el gobierno y el reinado del pecado, porque Dios ha liberado a los creyentes la potestad de las tinieblas y lo ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, fíjate lo que está diciendo Pablo. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que los cristianos pueden continuar pecando, pueden cometer diferentes pecados. Pero ¿qué sucede? Que ya nosotros no estamos bajo el dominio del pecado. Nosotros estamos bajo el dominio ¿de quién? De Jesús. Nosotros estamos bajo el dominio de Dios. Nosotros estamos bajo el dominio de la paz. Nosotros estamos bajo el dominio del amor. No estamos bajo el dominio del odio. No estamos bajo el dominio del mentiroso. No estamos bajo el dominio de las cosas malas. Nosotros estamos en el dominio de la verdad. Pablo le dice a los cristianos romanos y a nosotros, no se confundan respecto a que el reino de Satanás fue derrotado. Y ordénele a Satanás y al pecado que se vayan. Díganle, ya no se enseñoreen de mí, ya no pagan mi de salario, ya no son mis monarcas, ya no soy más de un esclavo de su tiranía. Pertenezco ahora a Cristo. Él es mi soberano. He muerto al dominio del pecado y soy libre de sus plagas. Pelearé contra cada movimiento del pecado y del diablo. Nosotros debemos decirle al diablo, ya usted murió, ya usted no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros estamos con el Dios Todopoderoso. Nosotros estamos con Jesucristo. Nosotros hemos muerto al pecado y estamos ahora vivos aquí con Jesucristo, que Jesucristo no pecó. Nosotros tenemos que hablarle así al diablo, así de esa forma, para que el diablo comprenda de que ya nosotros no somos esclavos de él, de que ya que nosotros no pertenecemos más a su reino, nosotros pertenecemos al reino de la verdad, nosotros pertenecemos al reino de Dios, al reino de la verdad, al reino de Jesucristo, al reino que nosotros pertenecemos ahora, que es el que tiene poder, que fue el que lo hizo todo con su palabra, Dios, el reino de Dios, es al que nosotros pertenecemos ahora. No es difícil sentir lo que dice Pablo. Eso
Eso no es difícil sentirlo. Yo no me siento libre de pecado, así como hay ocasiones en que uno tampoco siente su nacionalidad ni su estado civil. Sin embargo, estos roles son realidades fundamentales de su vida y tienen toda clase de implicaciones en la forma en que se comporta. De la misma forma, Pablo dice, amados, si estamos unidos en matrimonio a Cristo Jesús, Él nos ha llevado por medio de su muerte a una nueva vida. Entonces, es el tipo de persona que somos reconocer. Ese rol cambiará profundamente la forma en que vivimos. Es que nosotros debemos hacer, nosotros debemos pensar de que nosotros morimos al pecado, que nosotros estamos viviendo, que nosotros vivimos por Jesús y para Jesús. ¿Y cómo fue Jesús? ¿Cómo fue Jesús? Jesús vive entre nosotros. ¿Cómo fue Jesús? ¿Cómo fue Jesús? Ponte a analizar cómo fue Jesús y trata la manera de imitar a Jesús. Trata la manera de imitar a Jesús para que usted vea el cambio que usted va a tener en su vida. Querido creyente, sin importar cómo se sienta, Pablo dice que Pablo dice que usted, presta un momentico a ver qué me está diciendo aquí esta persona aquí, me manda un mensaje. Oh, sí, ahorita vamos para allá. Vamos a ver. Entonces, no es difícil sentirse el creyente. Fíjate lo que dice Pablo aquí. Pablo dice que usted ha muerto, que el viejo hombre murió del pecado en su interior. El viejo hombre se refiere a la naturaleza pecadora que usted recibió a través del pecado de Adán. Ahora que está unido con Cristo en su muerte y resurrección, el viejo hombre Adán ya no gobierna. Cristo es el segundo Adán. Ha reemplazado el primer dado que ustedes ya no están con Adán. Ya nosotros no estamos con Adán. Su vida ya no es dominada por el pecado. La vergüenza y la culpa, los efectos del viejo Adán, tal vez aún estén con ustedes, pero ya no dominan su vida, no dominan nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que el pecado puede estar en nosotros, pero no dominan en nuestra vida. El que domina nuestra vida es quien es Dios que vive entre nosotros. Nosotros vivimos, tenemos una nueva vida, nosotros no hemos bautizado. Y nosotros, cuando nos bautizamos, nosotros murimos al pecado. El pecado se murió. Nosotros ahora estamos vivos, ¿por qué? Por mediación de Jesús. Nosotros estamos ahora vivos por mediación de Jesús. Aquí en el punto número, en el 6, en el capítulo 6, es que tenemos que ceder. Nosotros tenemos que ceder a las tentaciones. Nosotros tenemos que ceder a las tentaciones. Si tú sabes bien de que las tentaciones vienen, ¿qué es lo que tienes que hacer? Las tentaciones vienen, aléjate de las tentaciones, aléjate de las tentaciones, aléjate del mal, aléjate de todas las cosas que te puedan conllevar a cometer un pecado. Nosotros tenemos que alejarnos de todas esas cosas que nos puedan conllevar a cometer un pecado. Nosotros tenemos que amar a Dios. Nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas de Dios y por Dios y para Dios. Nosotros tenemos que apartarnos del pecado. Si sabemos que nosotros somos débiles en una cosa, no vayamos a ese lugar, no hagamos esas cosas, no estemos cerca de esas cosas que nosotros somos débiles y vamos a caer. ¿Pero qué? Si nosotros pensamos en nuestro Jesús que vive entre nosotros, si nosotros pensamos en nuestro Dios que vive entre nosotros, y si nosotros pensamos en todas las cosas malas que nosotros hacíamos antiguamente y que actualmente hemos cambiado nuestras vidas y estamos viviendo las cosas para Cristo y por Cristo, no vamos a entrar, no vamos a cometer pecado. No vamos a cometer pecado. Y recuérdese bien de que Jesucristo se murió por los pecados de nosotros. Jesucristo se murió por los pecados de nosotros. Nosotros tenemos que morirnos a los pecados. Nosotros no podemos estar jugando con los pecados y nosotros no podemos seguir pecando. ¿Por qué? Porque estamos
haciendo lo contrario. Entonces no podemos decir de que estamos con Jesucristo, no podemos decir de que Jesucristo vive con nosotros, porque Jesucristo odia el pecado. Jesucristo odia el pecado. Dios odia el pecado. Todos nosotros debemos odiar el pecado y amar a los pecadores. Entonces voy a terminar esta clase de esta noche y quisiera que hayan aprendido un poquito más, y le voy a decir una cosa, ¿no? Que estudiando yo acerca del diablo, estudiando acerca de Satanás, he comprendido muchas cosas y he tenido una mejor relación con Dios, y he tenido también una mejor relación con los hermanos, con las hermanas, hasta con los vecinos míos, con personas que yo no conozco. He tenido una mejor relación a través de los estudios estos que estoy haciendo acerca de el diablo. Bueno, yo espero que les haya gustado. Entonces nos vamos a ver para la semana que viene a esta misma hora, a las 8. Que cambié la hora porque la hacía a las 7, pero ahora cambié la hora para las 8. Y vamos a estudiar un poquito más acerca de Satanás, el enemigo de Dios y el enemigo de nosotros. Que tengan buenas noches y ahí nos miramos. Bye.